Hola, soy Álvaro Ortega, estudiante de Maestría en Músicas de América Latina y el Caribe en la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Quiero agradecer a todas las personas que hacen posible que este evento sea una realidad, igualmente a todos los asistentes. Mi ponencia se titula Suena lo negro, dinámicas en la construcción de identidad sonora en la música de gaita larga colombiana. Va a estar estructurada en 3 momentos. En ellos voy a trabajar la música de gaita larga como expresión sonora de la región Caribe colombiana. Los 3 momentos en que voy a dividir la ponencia se tratan el primero de exponer los aspectos que configuran esta música, un poco de su cultura y las diferenciaciones estilísticas que en ella surgen. En el segundo momento voy a abordar algunos aspectos históricos, sociales y culturales relevantes que hacen sobresalir la identidad como un aspecto importante para los gaiteros. Y finalmente voy a exponer la metodología de análisis etnomusicológico que busca favorecer la conexión entre lo cultural y lo sonoro. La hipótesis de trabajo que tengo es que la construcción de categorías estilísticas, estilo negro y estilo indígena que surgen dentro de la música de gaita larga colombiana no obedecen a asuntos de raza y etnia. Más bien se tratan de unas construcciones identitarias que en un sentido amplio favorecen un núcleo cultural identitario fluido y dinámico entre los sujetos por toda la región Caribe colombiana. Muy bien, para comenzar entonces, diré que la música de gaita larga tiene un núcleo de influencia importante en la región Caribe colombiana. Varios autores como Delia Zapata Olivella, George Liszt, Guillermo Carbó, Leonor Converse y Juan Sebastián Ochoa y Federico Ochoa han hablado de que esta música tiene orígenes o ascendencias triétnicas, concretamente indígena, europea y africana. Esta música se manifiesta a través de instrumentos como el llamador, la tambora y el tambor alegre. También pueden presentarse el guacho o la maraca y las gaitas macho y hembra son los instrumentos melódicos principales. A continuación, entonces, vamos a escuchar una manifestación sonora que George Liszt pudo captar en el año 1965 en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, concretamente en Atanques. Muy bien. Esta manifestación sonora entonces es interpretada con un par de gaitas macho y hembra y con un tambor al que le llaman caja, es un tambor bimembranófono interpretado con baquetas y una maraca. Por otro lado, también tenemos entonces unos instrumentos que tienen una manifestación más hacia las zonas costeras, donde aparecen tambores ya interpretados con las manos y gaitas de mayor tamaño y prevalecen la maraca. Esta es una grabación también capturada por George Liszt, acompañado también de Manuel Zapata Olivella en el año 1964 en Islas del Rosario, cerca a Cartagena. Muy bien, escuchábamos un porro en interpretación del grupo de Sixto Silgado. El porro es una modalidad rítmica que acompaña todas las manifestaciones sonoras
Por ejemplo, también tenemos dentro de estas modalidades rítmicas la gaita, la cumbia, que está más emparentada o más relacionada con la danza, y el merengue o puya. Se encuentra entonces diferentes formas de denominar un ritmo. Por ejemplo, en la zona de Oveja, Sucre, denominan merengue a un tipo de ritmo, mientras que en la zona de San Jacinto lo denominan puya. Aún así, existen unas modalidades que son identificables y son claras para todos los músicos. Entonces se comienza a notar cómo el territorio es un territorio vasto que incluye los departamentos de Sucre, Bolívar, Atlántico y Córdoba, donde se desarrolla esta música que, si bien puede tener focos en los Montes de María y en otras poblaciones específicas, también tiene manifestaciones en otros lugares. Como veremos más adelante, lugares como San Onofre, como el Palenque de San Basilio, han tenido también presencia de la música de gaita larga. Y dentro de esta expresión surgen definiciones y diferenciaciones estilísticas como una construcción de una identidad sonora que relaciona entonces temas de raza, de etnia, el territorio mismo y el sonido. Es así entonces como surgen categorizaciones donde se dice, por ejemplo, que el estilo negro dentro de la música de gaita larga lo interpretan personas de raza negra con melodías rítmicamente más incisivas y con tendencias a mayores desarrollos rítmicos. Y por otro lado, existen músicos que interpretan la música de gaita larga, pero son músicos que tienen rasgos indígenas. Las melodías que interpretan estas personas son melodías más estáticas, que tienen tendencia a ser lentas, melancólicas y pausadas. Este es el tipo de caracterizaciones entonces que se encuentran en la música de gaita larga, donde empiezan a surgir situaciones estilísticas. Al observar ese tipo de definiciones, se empieza a vislumbrar un panorama que data de una construcción colonial en las categorías raciales de la nación colombiana concretamente. Las categorías raciales entonces, de las que muy seguramente muchos de ustedes conocen: el blanco, el mestizo y todas sus variantes, el indígena y el negro, en todo caso, en el último eslabón de estas categorías raciales. Varios antropólogos y sociólogos, como Adolfo González Enríquez o como Nina de Friedman, han hecho ver cómo esas relaciones entre las manifestaciones sonoras han sido relacionadas con temas de categorías raciales desde mucho tiempo atrás. Muy bien, entonces al preguntarme también por esas categorizaciones, comienzo a ver que en el siglo XX surgen unos aspectos, concretamente 5, que las voy a pasar rápidamente, que son determinantes en la forma como se entiende la música de gaita larga. Uno de ellos es el paradigma folclórico, término que tomo prestado de Michael Berenbaum en su texto del 2019, que habla de cómo el ideal folclórico que segmentaba las prácticas sonoras en prácticas de blancos, de indígenas y de negros, tuvo una relación estrecha con el discurso político del mestizaje que influenció la nación durante el siglo XX. Por otro lado, la teatralización. Esta teatralización pues tuvo algunas situaciones específicas. Se trataba de mostrar en teatros, lo auténtico y lo tradicional. Es en este marco de la teatralización donde surge, por ejemplo, el grupo Los Gaiteros de San Jacinto, grupo que vemos acá en esta foto tomada por George Liszt en el año 1964 en Cartagena, y es el grupo de los Gaiteros de San Jacinto. Este grupo fue creado entonces en ese marco de la teatralización por los hermanos Zapata Olivella, un grupo que tuvo bastante trascendencia y una amplia producción discográfica, tanto hasta llegar al punto de tal vez lograr una hegemonía sonora. Otro aspecto, entonces, justamente fue la circulación de medios masivos por medio de discos.
la gran producción, amplia producción del grupo Los Gaiteros de San Jacinto, de alguna manera eclipsó otras grabaciones que se hicieron durante los años 50 y 60 a grupos de la zona occidental de la Serranía de San Jacinto, grupos como Los Padilla o el grupo de Silvestre Julio, que es una zona que es considerada dentro de la cultura gaitera como zona negra. Muy bien, entonces esto crea una hegemonía y de alguna manera se empieza a marcar un discurso indígena donde la gaita prevalece como una construcción indígena, desconociendo otro tipo de gaiteros que también venían haciendo música de gaitas desde otras zonas. La tarimización, como un cuarto aspecto, que tiene que ver con el cambio de contexto desde el ambiente festivo y social de la música de gaita larga, que servía como también a algunos motivos religiosos, pues se cambia hacia un ámbito de la tarima donde la competencia es lo más importante. Por ejemplo, esta fotografía muestra el premio que se está otorgando en el Festival de Ovejas desde hace algunos años y es una imitación de una figura muy pequeña de unos 3 centímetros que apareció en la zona de Bilú, cerca a Ovejas Sucre, y este es el tipo de premiaciones que favorece, por ejemplo, el Festival de Gaitas de Ovejas. Esta tarimización es bien importante porque la tarimización tiene una trascendencia tal que al analizarla con un poco más de cerca, nota uno, por ejemplo, que en ella confluyen identidades en el ámbito individual y colectivo y no hay separación de razas. Entonces empieza a derrumbarse un poco el tema de los estilos. Y por último, un tema trascendental para la nación colombiana y fue la Constitución de 1991, donde se reconocen los sujetos afro, indígena y el sujeto étnico para darle participación. A partir de allí, entonces, me llama la atención, por ejemplo, en el caso de la música de gaita larga, como el proceso de tarimización que surge con los festivales aparece la categoría de estilo indígena y estilo negro justamente en estos años. En el año 91 es cuando se comienza a hablar de estilos, concretamente con la llegada de ciertos músicos por primera vez a estos festivales. Muy bien, esto contrasta el tema de la tarimización, contrasta un poco con otras etnografías que he venido desarrollando en campo y donde se demuestra que la música de gaita larga sirve como un elemento identitario para reconocerse como afro y como sabanero también. Entonces, en la zona de San Onofre surge, por ejemplo, en los encuentros de integración cultural, gracias a un sacerdote y a un colectivo cultural que empieza a trabajar por la unión de las personas sanonofrinas, ya que existía una fuerte racialización, siendo San Onofre una población casi que en su totalidad afrodescendiente. Y en el año 91, pues también surge el Festival de la Cultura Afrosabanera, teniendo la música de gaita como un elemento central para la cohesión. Muy bien, este tipo de aspectos entonces culturales los contrasto con un análisis musical. Ya el hecho sonoro es el importante y los abordo desde la teoría de varios teóricos africanistas que buscan ver las músicas de tradición oral como un sistema musical. Me refiero entonces a las producciones monumentales de Simha Arom o de Enketia o de Lortat Jacob o de Kofi Agabu, quienes ven la música como las músicas de tradición oral como un sistema musical que surge de acuerdos culturales. Como surgen en el contexto de la tradición oral, surgen entonces unas modalidades rítmicas que son nombradas por los mismos detentores de la práctica. Son categorizaciones que ellos mismos hacen. Surgen
de alguna manera unas constantes y unas variantes. Las constantes surgen entonces y son vistas aquí en este sistema como unos modelos que son susceptibles a cambiarse, pero que de alguna manera se van replicando por medio de la transmisión y de la vía oral, y unas variabilidades que tiene, por ejemplo, una parte importante es la improvisación como una variabilidad. A partir de allí surgen estrategias de sustitución o conmutación de diferentes células rítmicas o modelos específicos. Todas esas interacciones entonces crean todo el sistema musical. Al ver y analizar la música de gaita larga bajo este tipo de teorías, salen a la luz entonces aspectos como que los repertorios y los estilos específicos son aspectos individuales que se convierten en colectivos a través de la transmisión y que no tienen ninguna conexión con el color de piel o con la etnia. Esto aplica tanto para gaiteros como para tamboleros. Surgen fertilizaciones cruzadas que en el sentido más amplio cruzan la música de gaita larga con otras fertilizaciones de las músicas como el bullerengue, la caña de millo, la música de acordeón y las músicas de sexteto. Estas etnografías entonces empiezan a develar otro tipo de manifestaciones sonoras. Por ejemplo, les voy a mostrar un corto video que realicé a un reconocido tambolero, Félix Santiago Chiquillo Alcázar, en el año 2017. Quiero que observen la forma de interpretación y la relación que tienen los golpes de las manos con su forma de decir las cosas que va tocando con la voz. ¿Y el merengue cómo es? Hablar tambor. Así es. Muy bien. Este tipo de manifestaciones entonces empiezan a abrir un poco el panorama de ciertas poblaciones donde los desarrollos son diferentes o de intérpretes específicos que tienen también su estilo específico de interpretar. Todo este trabajo etnográfico y también de estado del arte me llevó a las siguientes conclusiones. En la región Caribe colombiana ha existido una racialización cultural que ha operado a través de estructuras de dominación coloniales como la raza. Estas han sido marcadores de identidad en el ámbito social, cultural y sonoro. La tarimización y la teatralización de las prácticas expresivas en el marco del paradigma folclórico imperante en el siglo XX en la nación colombiana, junto con las posturas multicultural y pluriétnica de la Constitución de 1991, reafirmaron los marcadores de identidad y segmentaron las prácticas sonoras como elementos identitarios discretos, haciendo énfasis en el fenotipo. Además, estas prácticas sonoras tuvieron una valoración por lo indígena. Aunque la industria discográfica, la circulación masiva de esta música muestran mayor interés por la riqueza expresiva de los gaiteros en un sentido más amplio, perpetuó también la segmentación de identidades, dando mayor énfasis a lo indígena. De alguna manera se nota hasta más o menos finales del siglo XX una indigenización de la música de gaita. Solamente a partir de allí comienzan trabajos aislados de ciertas corporaciones a enfatizar y a mirar lo negro de otra manera en la música de gaita larga. La revisión de los datos históricos junto con el énfasis musical y la etnografía demuestran que las categorías estilísticas fueron creadas en el marco de la tarimización para favorecer el reconocimiento político y social de los sujetos. No obstante, las fluidas interacciones y desplazamientos por el territorio generaron prácticas sonoras híbridas y por consiguiente la segmentación de identidades sonoras discretas no es consecuente
con la realidad cultural de los gaiteros. Si bien pueden existir estilos dentro de esta música, estos estilos obedecen más a asuntos performáticos individuales y de transmisión y de interrelación entre músicos y músicas. En este sentido, los estilos aluden más a la forma en que los músicos usan los recursos sonoros y expresivos dentro de la tradición oral. La preferencia por materiales melódicos rítmicos no obedece a asuntos de raza o etnia. Finalmente, en la cultura gaitera la identidad individual y colectiva tiene relaciones fluidas y constantes dentro de la cultura gaitera. Estas identidades se superponen y coexisten. La identidad sonora en la música de gaita larga colombiana es una construcción constante, a decir de Stuart Hall. Muy bien, quiero agradecer entonces a todas las personas que estuvieron presentes. A continuación, pasamos a una ronda de interacción para hacer las preguntas. Muchísimas gracias a todos.